inquieta, tal vez transgresora, y que siempre, desde muy joven, desde que estudiaba, siempre con un afán de conocer, de aprender y de preguntar. Creo que sí, toda mi trayectoria personal, y fíjate que ahí más bien remontándome desde niña, siempre muy preguntona, siempre preguntando por qué, para qué de las cosas. Entonces, desde en un primer momento de esa etapa de la infancia, que yo pensaba, ¿qué quieres ser de grande? Yo pensaba en ser periodista. La otra que es de mis grandes pasiones en la vida, además de la literatura y el periodismo, pues el viajar. Sí me gusta conocer los sitios turísticos bonitos, pero también me gusta conocer lo real, cómo vive la gente realmente del lugar, ¿no? Decidí dedicarle pues mi tema de investigación doctoral a la obra de Elena Poniatowska, pero también a la mujer, tanto a revisar el total de sus libros, que son más de 50 libros de diversos géneros, pues me di cuenta, y bueno, revisar sus libros y también leer y analizar y luego tener la oportunidad de conversar con ella, pues resulta que me di cuenta de muchas coincidencias, de muchas gratas coincidencias. Ella también fue mamá muy joven, y ella también llevaba a su hijo a la redacción del periódico mientras ella estaba trabajando, y eso me pasó a mí, ¿no? Que yo fui mamá también muy joven, a los 17 años, cosa que no lo recomiendo a los jóvenes. Es maravilloso porque justo puede uno ser una mamá que comparta muchas cosas con los hijos, pero también una sola tal vez se complica más la existencia, ¿no? Yo fui mamá estando todavía cursando la preparatoria, entonces terminé la preparatoria ya con 2 hijos, que eran y que han sido mi motor, mi impulso, mi inspiración, muchas cosas, pero que también pues tuve que trabajar doble, ¿no? Y mientras mis compañeras se divertían en las fiestas, en la preparatoria, luego en la universidad, yo iba a clases y terminando de clases regresaba rápido a mi casa, pues para atender a mis babies, ¿no? Entonces, bueno, también creo que parte de esos desafíos y grandes retos que yo misma me busqué, me llevaron a hacer muchas cosas, ¿no? Tal vez si no hubiera tenido el impulso de luchar tanto por mis hijos, a lo mejor no hubiera yo hecho tantas cosas como he realizado durante mi trayectoria profesional y de vida. Fíjate, no es que ocultara mi maternidad, pero no lo andaba diciendo a los lugares que llegaba a trabajar para evitar acoso. Porque es una realidad que viví y que he visto. Si saben que una mujer muy joven ya es mamá, creen que está disponible. Y no es cierto, ¿no? Es decir, puede haber a veces, y otra vez es producto de una sociedad machista, puede haber más respeto a la jovencita que saben que es soltera que a una mujer que aún siendo muy joven pero que ya es mamá, y más como en mi caso que ya era divorciada. Entonces ahí se presentan situaciones complicadas. Por lo tanto, digo, salvo mis compañeros, colegas más cercanos, pues sí sabían de mi maternidad y de que tenía yo 2 hijos, pero mucha gente luego no se lo decía por eso. Y como te digo, no por un asunto de negarlo, sino como por un asunto de protegerme. Y lo que tú me preguntabas, incluso para no ser mal vista, ¿no? ¿Cómo que tiene 19 años y es mamá de 2 niños? Salen prejuicios, ¿no? Pues ¿qué? ¿Por qué? Y entonces, en lugar de fijarse en tu trabajo profesional, la gente quiere meterse en tu vida privada. Pues no es el caso, ¿no? Ya después, y justamente con mi trayectoria y todo, y además de que también, bueno, mis hijos son gemelos y siempre han sido bien guerrosos, y al ser 2, y que yo luego me los llevaba también a la redacción del periódico, luego los llevaba conmigo incluso a eventos, pues ya luego todo el mundo los conocía. Pero ya cambió la circunstancia porque de alguna manera ya había empezado a ganar mi lugar en el medio, ¿no? El medio periodístico en el que tú estás es difícil, pero también, llegado un momento, es generoso. Entonces, pueden estarse peleando entre ellos. Bueno, así eran mis tiempos, ¿no? Pueden estar peleándose entre ellos, pero si alguien de fuera quiere atacar a alguien, ahí sí como que se une el gremio, ¿no? Y ya son solidarios, o somos solidarios. Y lo hablo tanto de mujeres como de hombres, como de fotógrafos, ¿no? Por ejemplo, quienes siempre han sido muy solidarios conmigo son fotógrafos y camarógrafos. Bien cuates que han sido, ¿no? Y entonces ya no tenía yo que ocultar nada,
porque más bien ya tenía yo como el cobijo y la fraternidad de los colegas. Una vez que ya fui mamá y seguía yo la carrera, empecé a colaborar. Yo empecé a colaborar en periódicos desde que tenía 18 años, no había terminado la carrera. Entonces era yo mamá, iba yo a clases y iba yo al periódico, siempre haciendo varias cosas al mismo tiempo. Debido a que también luego los medios de comunicación, desafortunadamente, pues no son los salarios como uno quisiera, pues hubo un momento que tenía yo como 5 empleos al mismo tiempo, para que de 5 empleos como que reunir un salario decoroso. Entonces efectivamente trabajaba yo en un periódico, en una estación de radio, daba clases en una universidad privada y bueno, atendía yo a mis hijos y continuaba yo con la carrera, ¿no? Es decir, yo tenía 5 actividades importantes al mismo tiempo, lo cual implicaba trabajar incluso sábados y domingos, trabajar, escribir y leer hasta altas horas de la madrugada, es decir, dormir muy poco y trabajar mucho, ¿no? Ahora que lo pienso, digo, ay, qué bárbara, ¿cómo hacía tanta cosa y no terminé enloquecida, ¿no? Porque sí era demasiado. Sin embargo, te digo, también a lo mejor es parte de mi temperamento, gusto, carácter, hacer varias cosas o muchas cosas al mismo tiempo y sí aprender de cada una de ellas. Y de cada una de ellas sé que también en cada una luego hubo circunstancias muy difíciles, feas, complicadas, pero todo eso feo y complicado como que lo fui dejando de lado y siempre me fui concentrando en las cosas buenas, en lo que aprendí en cada circunstancia. A veces hasta de las cosas más dolorosas, más complicadas, son las que te dejan mejores enseñanzas. Y la principal enseñanza que te dejan es cómo evitar volver a caer en ese tipo de situaciones, y entonces ahí es cuando uno madura y aprende mucho. Sí, yo me empecé a incorporar a los medios de comunicación por ahí de 1988, 1989, desde que estaba yo estudiando. Desde que estaba yo en la licenciatura empecé a colaborar en algunas redacciones. Como suele ocurrir, en un principio no me pagaban nada, pero sí te pagan porque uno aprende, y aprende mucho. Y como decía Gabriel García Márquez, el periodismo se aprende en la Universidad de la Vida, y en este caso en las redacciones, ¿no? En la redacción del periódico Cambio, en lo que entonces era la Oficina de Prensa y Propaganda de la UAP, también estuve en el proyecto piloto pionero de Radio UAP, en muchos lados. Entonces no me pagaban con salario, pero sí me pagaban con conocimientos, porque eso sí tengo que agradecerles a muy buenos maestros y colegas periodistas que tuve, como Gabriel Sánchez Andraca, como Sergio Mastreta, como Moisés Ramos, incluso como Fernando Crisanto, como Mario Alberto Mejía, que sí eran compañeros muy solidarios y que sí compartían sus conocimientos, sus libros, enseñanzas, y que la redacción era como un taller donde estábamos aprendiendo todos, y muy generosos. Y sí eran básicamente la mayoría hombres los que estaban en las redacciones, éramos pocas mujeres, y como te decía, las pocas mujeres pues o se iban a sociales o a cultura, ¿no? Ya cultura era un gran avance, porque aunque también luego se le considera como una fuente femenina, pero tú has trabajado en cultura, pueden hacer muchas cosas, ¿no? A partir de la creatividad. Pero bueno, lo que te iba a comentar es que en aquella época, que fíjate, muchas mujeres siguen siendo machistas, a veces son más machistas que los mismos hombres, pero porque sí han sido entrenadas y no son conscientes. Ocurre que no se dan cuenta, que no se han dado cuenta, que siguen teniendo actitudes totalmente misóginas, machistas, clasistas, y sobre todo que son las principales enemigas de las mujeres. Así es, porque resulta que muchas mujeres son entrenadas por el mismo patriarcado para hacer eso, para ser enemigas de las mujeres. Y ellas no se dan cuenta, y así las prepararon. Entonces son mujeres que de alguna manera, con tal de tener un rol, ellas creen destacado, es decir, ascender laboralmente a puestos de dirección, de coordinación, de jefaturas, tengo que acabar con las otras, o las tengo que educar, o las tengo que someter. Entonces sí, muchas son las peores enemigas de las mujeres, porque el hombre en ocasiones se divierte, hasta se divierte, ay, que se peleen entre ellas, finalmente el que mando soy yo. O sea, es parte de las mismas estrategias del machismo. Y
han dado cuenta. Creo que algunas que nos metemos ya en todo esto, sí empezamos a darnos cuentas y entonces nos damos cuenta a su vez de la estrategia perversa y decimos, a ver, yo ya no voy a ser la enemiga de la compañera. Si el jefe o el compañero quiere perjudicarla, que lo haga él, no voy a ser yo parte de ese daño. Pero no todas las mujeres se han dado cuenta. Pues sí me tocó ver y vivir muchos casos de acoso laboral, de acoso sexual, verlo. Y sabes, estaba tan normalizado que ni siquiera se denunciaba, no se decía nada. Y tanto maltratos como acoso, como te menciono, y digamos que ya están, no nos sorprendíamos, o sea, ya simplemente como que a partir de diversas estrategias, pues tratar así como que de sobrellevarlo sin aceptar, pero para evitar que te corrieran del trabajo, para evitar una situación negativa. Debo también decir que aunque había como insinuación o alguna actitud, también hasta eso también siempre fue gente que una vez que tú les decías no, al menos respetaban. No el uso de la violencia, porque eso sí ya es más terrible. Pero como que era tan normal. Actualmente creo que sí las cosas, afortunadamente, y es gracias al feminismo que ha cambiado, que las mujeres y grupos minoritarios se atreven a denunciar y que yo creo que ya hay más contención, porque sí saben que los abusadores, acosadores u hostigadores pues pueden tener muy graves consecuencias si quieren coercionar o presionar o violentar a las mujeres. Hasta hace unos años yo renegaba de ser feminista y esto debido a justo el rechazo de los compañeros, empezando por los jefes. Aun cuando empecé a trabajar, cuando empecé a trabajar en el periódico incluso no se hablaba de feminismo, ¿no? Como que ya normal todos trabajando y no había ni lenguaje de género ni todo esto. Pero sí hubo un momento que un director del noticiario de radio me dijo, pues tú te vas a encargar como de los temas feministas. Y fíjate, justo por esa descalificación que yo escuchaba tanto de colegas, periodistas como académicos y a veces hasta de la familia, de que las feministas son una bola de viejas locas. Yo como que me negaba, decía, no, yo no quiero esos temas, yo mejor le entro igual a los temas de los hombres, ¿no? Porque se sentía, y a veces tal vez todavía ocurre, que si tú te dedicas a trabajar temas de mujeres te quieren encasillar y te quieren como hacer un lado. Y entonces, los grandes temas para los hombres. Y los temas cursis, banales, superficiales, intrascendentes, pues eso los cubren las mujeres, ¿no? Así era cuando a las mujeres básicamente se les limitaba para cubrir sociales o espectáculos. Ya cuando se empezó a avanzar por la fuente educativa o la fuente cultural y las fuentes duras, como sería desde la nota roja, la política u otras, no, eso nada más los hombres, ¿no? Entonces creo que en un principio me pasó lo que a muchas, que con tal de que quieres ganarte un lugar dentro del Olimpo masculino y reconocimiento de los colegas, pues le quieres entrar al tema de los hombres y tú misma a veces haces de lado los temas de las mujeres, pensando que te van a ningunear, te van a menospreciar, te van a devaluar. Creo que fue sobre todo a partir de que estudié el doctorado en literatura hispanoamericana, y que tuve toda una serie de módulos dedicados a los estudios de género y el feminismo, que es donde parto ya de centrarme en el análisis de la obra de Poniatowska, que en un principio yo la quería analizar desde la hibridación de géneros periodísticos y literarios. Pero ya después, cuando entro a todo el proceso de los estudios de género, de las teorías de la sexualidad, de Michel Foucault, de Judith Butler, Marcela Lagarde y muchos otros autores, sufro yo misma un proceso de deconstrucción, de pensamiento, de ideología y de dogmas. Como creo que pasa ya con muchas mujeres, algunas todavía no se las han quitado, pues fuimos educadas en una sociedad totalmente machista y conservadora. La sociedad poblana así es. Así fue educada mi madre, mi abuela, pues así me educaron a mí, llenas de prejuicios, llenas de miedos, llenas de querer cubrir las apariencias de una sociedad hipócrita que siempre te está pidiendo a las mujeres, sobre todo, una conducta intachable,
aun cuando los demás miembros de la sociedad no sea así, pero a la mujer se le exige. Esto obliga a tener que ocultar, a mentir, a muchas cosas, ¿no? Cuando tengo ya todo este tipo de lecturas entro en una verdadera crisis, pero que es una crisis a final de cuentas también liberadora. Y entonces tengo una deconstrucción de ese pensamiento. Si tenemos acceso a la educación todas las mujeres actualmente es gracias a los movimientos feministas, porque hasta antes de las olas feministas de los años 40, 50, luego de la Guerra Mundial y de las revoluciones industriales, fue gracias al feminismo, porque efectivamente antes estaba prohibido que las mujeres tuviéramos acceso a la educación y sobre todo a la educación superior. Entonces, gracias al feminismo que logramos tener acceso a la educación y a la educación superior, y luego también gracias a las feministas tuvimos acceso al voto y tenemos todo esto con lo que ahora contamos. Somos herederas entonces de muchas luchas, de las luchas de muchas mujeres, y debemos honrarlas. ¿Y cómo debemos honrarlas? Ayudándonos entre nosotras, a que exista una verdadera sororidad, un verdadero apoyo, no a ser la enemiga de la compañera, no, sino a verdaderamente ayudarnos. Es difícil, es complejo, por lo mismo, porque sigue habiendo pues muchos prejuicios, muchas situaciones que nos ponen a pelear, ¿no? Incluso porque es parte también de la estrategia. Hasta hace unos 50 años la matrícula de la universidad, de las universidades en general, pues era mayoritariamente masculina. Actualmente ya somos mayoría las mujeres en las universidades, ¿no? Y si volteamos a ver muchas empresas, también ya están no solamente laboralmente constituidas mayormente por mujeres, sino también en cargos de dirección, en cargos como dueñas también de empresas. Entonces yo creo que sí, este lema que se empezó a decir desde hace unos 3 o 4 años, de que el futuro es femenino o el futuro es feminista, creo que sí es una realidad. Justo el machismo de manera principal ataca a las mujeres, pero de manera secundaria ataca a las minorías. Y por eso tenemos los crímenes de odio, ¿no? Viene una reacción violenta, por eso los feminicidios, por eso la violencia a veces sistémica en contra de las mujeres. Me gusta mucho como lo definió Eduardo Galeano. Los feminicidios, la violencia contra las mujeres, es el miedo del hombre a la mujer sin miedo. Entonces, esos hombres que tienen miedo a todo lo que las mujeres podemos hacer, son los que reaccionan de manera violenta. Porque entonces si ya no las puedo controlar, entonces la mato. Si la mujer ya no me va a obedecer, si ya no va a ser mi esposa o amante incondicional, de estar dispuesta a lo que yo quiera y cuando yo quiera, entonces le voy a pegar o la voy a matar, porque ella es de mi propiedad. Creo que a eso se debe esta ola tan desafortunada de feminicidios o de violencia contra las mujeres, a esos estertores del machismo, de tratar de controlar a las mujeres, pero que también creo que los casos, digamos, son luego escandalosos, pero también entre todas pues tenemos que frenarlo, ¿no? Y empieza con la educación de nuestros hijos, con la educación de nuestros estudiantes, ¿no? Como planteaba también Simone de Beauvoir, el futuro de la humanidad debe ser aquel en donde lo masculino y lo femenino se encuentren para lograr el desarrollo como humanidad en armonía, no un sexo dominando al otro, sino ambos complementándose y logrando pues ese ideal de la felicidad y de como seres humanos juntos crecer. Michel Foucault, un filósofo que también he estudiado y que me gusta mucho, tiene una serie de libros que se llaman Historia de la Sexualidad, y justo ahí analiza cómo los seres primitivos, hombres y mujeres, pues tienen una sexualidad libre, animal, si tú quieres, ¿no? O así, una sexualidad animal. Entonces eran todos contra todos y no había ni la propiedad privada ni que el matrimonio, y entonces los hijos pues eran de la manada, ¿no? También en esa etapa primitiva. A partir de que empieza la civilización, por eso se llama Historia de la Sexualidad, ¿no? Porque analiza cómo viene la evolución de la sexualidad humana,
cuando se constituye, ya se empieza a formalizar como sociedades, como familias y todo, ¿qué es lo primero que se trata de controlar? La sexualidad de las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer es la que va a procrear, va a tener en su vientre, pues, donde la procreación, y entonces el hombre ya no tenía, si el hombre siguiera permitiendo, como en la era primitiva, que una mujer tuviera sexo con todos, pues no iba a ser su descendencia, ¿no? ¿A quién le debe heredar sus bienes? Es cuando ya surge todo de la propiedad privada y todo esto. Y a partir de la propiedad privada, pues lo primero que se quiere cosificar y controlar es el cuerpo de las mujeres y la maternidad de las mujeres. Y el hombre garantizar que la descendencia que va a tener con esa mujer sea de él. La mujer sí está segura que sus hijos son de ella. El hombre no, porque no sabe si la preñó otro hombre, ¿no? Entonces ahí viene la gran represión, el gran castigo y el gran control de los cuerpos femeninos. Primero ya se trata de controlar los cuerpos por el tema de la maternidad, pero junto con ello, pues el placer. Entonces, ¿qué dice la Iglesia Católica? A ver, los 10 mandamientos y todo eso que a mí hasta se me están olvidando. Pero bueno, el tema es que incluso la relación sexual debe ser para procrear, no para que se tenga placer. Y en un momento dado al hombre sí se le permite el placer, pero a la mujer no. La mujer que tiene placer es incluso la pecadora, ¿no? Y no debe tener placer. Todo eso son parte de los mitos. Ya cuando nos metemos otra vez a estudiar desde no solamente la teoría, la misma medicina, la biología, la filosofía, la psicología, la antropología, pues no, la sensualidad es parte de aquello que pues da motivo de vivir, porque es un motivo más de, pues, del placer y del gusto por vivir. Entonces de ahí, desde los cuentos de Poniatowska, o también que yo he analizado la obra de autoras como Elena Garro, como Rosario Castellanos u otras, pues ellas justamente en su escritura van configurando personajes femeninos donde a través de diversas estrategias ellas tratan de apropiarse o reapropiarse de sus cuerpos y de su libertad, y de su libertad también implica ser dueñas de su placer, porque durante siglos le estuvo negado a las mujeres. Qué fuerte. Mucho. Y fíjate, lo malo es que todavía de repente hay novelas, telenovelas o literatura o películas donde se sigue tratando de impulsar esos, ahora yo diría, antivalores, ¿no? Del control de la mujer, del control de la sexualidad y la maternidad de las mujeres, porque incluso siguen viendo a las mujeres como objetos, o tratan de seguirlo viendo como objetos, no como sujetos. Por supuesto que forma parte de los pensamientos tradicionales y, ¿qué diría yo?, arcaicos, ¿no? Ya las nuevas generaciones, a partir de que las mujeres tenemos acceso a la educación superior y a destruir dogmas, entonces promoviendo eso, narrativas de respeto a las mujeres, no revictimizando a las mujeres que ya sufrieron un caso pues, de violencia, de acoso, de violación, feminicidio, que ni se diga, no revictimizándolas, sino respetando y promoviendo también no el morbo para ese tipo de información, de querer dar los detalles, o como pasaba antes hasta las fotografías, no, sino promoviendo, cambiando las narrativas, promoviendo narrativas pues de respeto, de rechazo a la violencia y más bien de, pues de, no sé si sería la palabra una cultura de paz, pero sí más bien de una cultura de respeto a las mujeres y con ellas a las minorías. Porque lo primero sería empezar por reeducarnos a nosotras mismas. Como decíamos en un principio, hay muchas mujeres que luego son las primeras que siguen fomentando el machismo. Entonces, hay muchas mujeres que necesitan reeducarse o liberarse de esos prejuicios, de esos dogmas, de eso que les enseñaron, ¿no? Son como las mujeres que han sido entrenadas como las guardianas del patriarcado, y son muchas. Y las tenemos en todas las instituciones, en todas las empresas, en todos lados. Como te decía, ellas no son conscientes. Entonces hay una gran ahí, digamos que tendría que haber una gran difusión de la lectura,
de la promoción de lo que verdaderamente es el feminismo. Pues lo más importante efectivamente es el respeto, y el respeto a la sexualidad que cada uno quiera. Y si a alguien no le gusta la homosexualidad, pues tú no seas homosexual, pero no ataques a los homosexuales. O si a ti no te gusta la libertad que ejerce una mujer, pues tú compórtate de otra manera, pero si ella tiene su libertad y la está disfrutando, tú no tienes ni por qué señalarla, ni atacarla, ni criticarla. Es su vida y es su cuerpo. Creo que el día que ya todos se quiten o nos quitemos, porque a veces yo también, y uno se da cuenta, ¿no? A ver, yo ya desconstruí mi pensamiento, pero de repente ya estoy criticando, porque así lo hemos escuchado de todos, o es parte luego de, a ver, yo no me voy a meter esa crítica, yo no voy a ser parte de la burla, ¿no?, que le están haciendo a otra mujer. Pero como son tantos años de que vienen esas tradiciones, uno misma tiene luego que contenerse. A ver, no, yo no voy a ser parte de ese chisme, yo no voy a ser parte de esa burla, porque al ser parte de, estás violentando. Y entonces es bien difícil, porque uno mismo tiene que estarse a veces así como que marcando, no hagas, o más bien sé congruente con la teoría y con lo que dices. Las mujeres debemos tener la inteligencia para superar las experiencias dolorosas, y de esas experiencias dolorosas sacar algo creativo, un aprendizaje, y producir cosas maravillosas. Le diría, sé más atrevida, haz más cosas aún, ¿no? Porque yo misma en esa etapa que estaba llena de prejuicios y dogmas, me puse muchos límites, justo para que ahí no fueran a hablar mal de mí, ahí no vayan a criticarme, no vayan a decir que soy una mujer ligera, o me desprestigié. Yo me preocupaba mucho mi prestigio como mujer, y ese prestigio como mujer es reprimirse, ¿no? Y que no vayan a decir que soy una loca, que no vayan a decir que sé yo. Entonces, si aún así ahora hice muchas cosas, creo que a esa Dianita de 17 años, cuando empezaba en el periodismo y en la academia y todo, yo hubiera dicho, haz más, atrévete más, desafíalos más, rompe con más prejuicios, haz muchas más cosas, ¿no? También luego pensé, a lo mejor sería un monstruo.